Nos vamos al artículo 224 del Código Penal, ¿verdad? En el caso de la turbación de actos de culto, ¿verdad? Quien interrumpa la celebración de una ceremonia religiosa, ejecute actos en menosprecio con ofensa del culto o de los sujetos destinados al mismo, será sancionado con prisión de 1 mes a 1 año. Y esto es importante, que la ley regula, ¿verdad? Sin embargo, lo que ustedes deben de saber siempre en el ámbito penal es que hay delitos, ¿verdad? Que la pena pues es alta, en la cual va a proceder cualquier, en algunos de pena alta, pues no procede ningún sustitutivo penal, ninguna salida alterna a un proceso penal. Y en el caso de algunos delitos, como en este caso que estamos viendo, ¿verdad? La pena es baja, se puede buscar una salida alterna ya dentro de un proceso penal al iniciar ustedes un proceso. Ya lo verán a futuro con el tema de procesal penal cuando ustedes lleguen a esa etapa de preparación, ¿verdad? Que hay salidas alternas dependiendo la pena, ¿verdad? Por eso es importante que en Derecho Penal 1 ustedes vieron el tema de las penas, la clasificación de las penas, cuando aplica, por ejemplo, una conmuta, cuando aplica un sustitutivo penal, y de esa manera, pues, poder lograr una salida alterna al proceso. Igual, cuando ustedes vean más adelante el procesal penal, pues van a ver formas alternativas para poder dar por concluido un proceso que no siempre va a ser la condena, ¿verdad? O una pena o una sentencia condenatoria, sino puede ser una medida alterna para no llegar a una sentencia, ¿verdad? Dependiendo el tipo penal y dependiendo la pena. El artículo 225 del Código Penal pues establece también la profanación de sepulturas. Quien violare o vilipendiare sepultura, sepulcro, una urna, perdón, o urna funeraria o en cualquier forma profanar el cadáver de un ser humano o sus restos será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Ustedes, pues en la actualidad, ustedes se pueden dar cuenta que en algunos lugares, ¿verdad? Hacen profanación de tumbas. Al final, eh, la profanación de tumbas tiene otro tipo, digamos, o a veces dependiendo el objetivo de la persona, ¿verdad? En la cual pues van a profanar una tumba. En algunos casos es por poder extraer algún tipo de objeto, en algunos casos extraer restos humanos. Y algunos de ustedes me imagino que tienen conocimiento que en la práctica pues ya existe, ¿verdad? Algunas personas que comercian algunas partes del cuerpo humano, como por ejemplo, en este caso el rostro, ¿verdad? Y la cabeza de la persona, que al final pues ya es, como le conocemos comúnmente nosotros, una calavera, ¿verdad? Lo que a veces hay personas que se dedican a vender esa parte de objetos, o sea, digamos ya parte del cuerpo, que al final el que abandonó ya ha fallecido, pues no es más que parte del cuerpo, que se considera un objeto, porque ya no tiene la vida, ¿verdad? Entonces, pero que también está protegido a través de nuestra legislación jurídica penal guatemalteca, el poder proteger en este caso, pues la tumba como tal o la sepultura, ¿verdad? Y de ahí pasamos a los delitos de inseminación, ¿verdad? Eso es importante que, si ustedes se dan cuenta, el artículo 225A del Código Penal, que con relación a la inseminación forzosa, ¿verdad? Será sancionado con prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial hasta 10 años, el que sin consentimiento de la mujer procurara su embarazo utilizando técnicas médicas o químicas de inseminación artificial. Si resultara el embarazo, se aplicará prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial hasta de 15 años. Si la mujer sufriera lesiones gravísimas o la muerte, se aplicará la prisión de 3 a 10 años e inhabilitación especial de 10 a 20 años. ¿Verdad? Esto es importante. Y cuando nosotros vemos esta parte de lo que la ley establece, es importante poder saber que siempre el verbo rector en cada tipo penal, asimismo, ¿verdad? Los elementos, tanto el elemento material como el elemento interno de cada tipo penal, a efecto de poder encuadrar y poder subsumir la conducta de una persona dentro de un tipo penal. En el artículo 225B y el 225C, siempre estamos en el tema de los delitos de inseminación, ¿verdad? En este caso, tenemos la inseminación fraudulenta, que se impondrá prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial hasta de 10 años al que alterar fraudulentamente las condiciones pactadas para realizar una inseminación artificial o lograr el consentimiento mediante engaño o promesas falsas. Dentro de la actualidad, ya existen muchas personas que realizan algún tipo de inseminación a las personas, o que la persona permite que le practiquen un tipo de inseminación artificial dentro de su cuerpo para buscar un embarazo. En la legislación, comentarles a ustedes, en la legislación guatemalteca no existe
digamos, una norma que regule el tema de una inseminación como autorizada, si la vemos por el Estado, pero que sí se practica, ¿verdad? Es decir, que hay personas que sí buscan una inseminación artificial, o pues en este caso vemos poder buscar un embarazo, y de esta manera pues la misma ley en el Código Penal pues establece sanciones, ¿verdad? Cuando no se hace de forma voluntaria. Recordarán ustedes que nosotros vimos en el Código en la Constitución Política que toda persona pues tiene una libertad, ¿verdad? Libertad de acción, es decir, todo lo que la ley a mí no me prohíbe como persona, como ciudadano, yo lo puedo realizar. En el caso diferente, ¿verdad? Como los empleados y funcionarios públicos que únicamente pueden hacer lo que la ley les faculte, ¿verdad? Son dos cuestiones bien importantes que ustedes deben de manejar constitucionalmente hablando, que se va a aplicar conforme a nuestra normativa jurídico-penal. Y por último, el artículo 225C del Código Penal establece experimentación, ¿verdad? Se impondrá de 1 a 3 años de prisión e inhabilitación especial hasta 10 años al que aún con el consentimiento de la mujer, realizar en ella experimentos destinados a provocar su embarazo. No se considera experimentos los diversos intentos para procurar el embarazo que se realicen conforme a una técnica ya experimentada y aprobada. Eso es importante entonces, que ustedes manejen, ¿verdad? Que la inseminación, digamos, voluntaria, si lo vemos de esa forma, pues no es considerada un delito, sino al final es una práctica médica muchas veces que se realiza o científica para poder lograr el embarazo, pero cuando sea forzosa, cuando fuera fraudulenta o que sea una experimentación, ¿verdad? En este caso, que no, que no esté probada técnicamente ni científicamente, ¿verdad? Por las personas que puedan practicar esto. Se recordarán ustedes que cada persona pues tiene que tener una habilitación en su momento, dependiendo en la ciencia o en su momento la profesión que ejerza, ¿verdad? Para poder realizar determinadas prácticas y sobre todo tratándose de la libertad muchas veces que tiene la persona de poder decidir y de poder realizar algo dentro de su cuerpo. Sabemos nosotros que todos somos libres e iguales e independientes en su momento, ¿verdad? De poder realizar una acción o de poder realizar una actividad que no esté en su momento enmarcada en una norma, ¿verdad? O que sea prohibido. Pregunto, si hay alguna duda hasta el momento. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Disculpe, ¿a qué se refiere cuando usted habla de inhabilitación especial? Bueno, veamos. Recordarán ustedes que vimos la clasificación de penas, ¿verdad? ¿Recuerda usted qué son las penas? Sí, licenciado. Bueno, ¿qué es una pena? Mm, ¿No será una sanción? Ajá. Según la doctrina en materia penal, ¿qué es una pena? Dígame lo que usted se recuerde con sus palabras. ¿No recuerda? Tratando de recordar, licenciado, pero no. Entonces, miren, pues, ahí se recuerdan ustedes que pena al final, pues, en forma como resumida, digamos, en lo coloquial o en lo práctico, cómo nosotros nos podemos comprender, es que al final, si a mí me preguntan pena así, sin estar concentrado en lo que es materia legal penal, digamos, puedo decir que es una sanción, ¿verdad? Sin embargo, recordarán ustedes que la pena, ya en materia doctrinaria, se le conoce como una consecuencia eminentemente jurídica y debidamente establecida en la ley, que consiste en la privación o restricción de bienes jurídicos, en este caso, que impone un órgano jurisdiccional competente en nombre del Estado al responsable de un ilícito penal. Es decir, dentro de las penas, recordarán cada uno de ustedes que vimos, el repaso que vimos penas principales y penas accesorias. Dentro de las penas principales recordarán la muerte, la de muerte, la de prisión, el arresto y la multa, que son las penas principales. Ya nosotros ya sabemos y manejamos porque la mayoría de tipos penales tienen penas principales, ¿verdad? Sin embargo, algunos, como en este caso los artículos que acabamos de ver, tienen penas accesorias. La inhabilitación que la ley regula con respecto al que cometa un hecho de esta naturaleza, esa inhabilitación especial es una pena accesoria. Para poder, digamos, recordar esta parte, los que están ahí con su código penal pueden ir a fundamentarse en el artículo 42 del Código Penal,
que es ese artículo 42 regula, ¿verdad? Que en su momento son penas accesorias. Primero, inhabilitación absoluta, inhabilitación especial, comiso y pérdida. Cuando hablamos inhabilitación es porque en su momento los profesionales de alguna rama, ¿verdad? Ya sea de ciencia o algo técnico o algo práctico, al momento de que, por ejemplo, ustedes se van a graduar como abogados y notarios, ustedes pueden ser inhabilitados en el ejercicio de su función por cometer un hecho que reviste las características de ilícito. Es decir, si yo realizo algún documento, por ejemplo, ¿verdad? Como notario, y ese documento en su momento va a ser redarguido de nulidad o falsedad, y es efectivamente en un proceso a través de, digamos, de peritajes, logran determinar que sí hay una falsedad, a mí, aparte de la prisión que pueda haber por algún tipo de falsedad material o falsedad ideológica en un documento, me pueden también poner una pena accesoria, como sería la inhabilitación por cierto tiempo, o bien puede ser, digamos, por un determinado tiempo, o puede ser una inhabilitación de por vida, es decir, total, que ya no pueda yo ejercer el notariado. En el caso de las inhabilitaciones que establece, especiales que establece el artículo 225 A, B y C, va más enfocado al tema de poder aplicarle esto a las personas que tengan alguna profesión, entiéndase, algún médico y cirujano, alguna enfermera profesional, ¿verdad? En algunos casos hay personas que, por ejemplo, son comadronas también, que están habilitadas, es decir, que tienen una, digamos, una autorización, se han sometido a ciertos cursos o se han preparado para estudiar, para poder ejercer una actividad, digamos, que conlleve el tema de una práctica de esta naturaleza. Entonces, eso puede ser una inhabilitación. ¿Qué es la inhabilitación especial? Es una pena accesoria. Gracias, licenciado, muy amable. ¿Alguien más? Si no hay ninguna otra duda, vamos a pasar al siguiente, al siguiente. Sí. Yo solo tengo duda con la de inseminación fraudulenta. ¿Cómo se da una inseminación fraudulenta? O sea, no me queda claro todavía. Primero tenemos que, digamos, para poder comprender estos artículos, primero establecer una inseminación, ¿verdad? ¿Qué es una inseminación? Es cuando a una mujer por medio de, se le, valga la redundancia, le insemina el semen para buscar un embarazo, pero de manera artificial. En la actualidad existen, digamos, en este caso, inseminaciones científicas, si lo vemos así, a través de la inseminación in vitro, así le llaman, ¿verdad? En este caso, científicamente. El tema es poder realizar, digamos, hay clínicas de médicos y cirujanos que realizan este tipo de actividades. En su momento, a veces es porque sea la persona, digamos, sola o en su momento hay pareja, pero no pueden concebir a un ser humano. Entonces buscan la asistencia técnica, a ver si técnica y profesional de personas que se dedican a esta actividad. Al momento de realizar un tipo de inseminación, ¿verdad? Pactan, es decir, cuando nosotros hablamos de pactar o de llegar a un tipo de consentimiento, es que las personas pues, logran llegar a un acuerdo, entiéndase, tema de precio, el tema de qué condiciones, qué preparación tienen que hacer, o sea, todo lo que ya es, digamos, en el punto de vista profesional, hablando médicamente. De esta manera, entonces, la inseminación fraudulenta, lo que la ley establece aquí, que va a imponer prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial a quien en su momento, al médico, ¿verdad? Que vaya a realizar la actividad o a la enfermera profesional o alguna otra persona que realice esas actividades que tenga o que esté facultados por una autoridad correspondiente. ¿Verdad? Y la inhabilitación especial hasta de 10 años al que alterare. Aquí, ¿cuál es el fin? ¿Se puede realizar la inseminación legalmente? No hay una norma que lo establezca, que lo regule, pero lo que la ley a nosotros no nos prohíbe, lo podemos hacer. Aquí, lo que la ley establece es que al momento de alterar fraudulentamente las condiciones pactadas, es decir, cuando uno realiza una actividad, ustedes van a pactar, ¿verdad? Es como en materia civil, ustedes van a ver en materia civil, en civil 4, si no mal recuerdo, ¿verdad? O civil 3 creo que es, donde ustedes van a ver el tema, por ejemplo, de un negocio jurídico.
El negocio jurídico en materia civil, la ley establece, ¿verdad? Que en su momento se va a realizar un negocio jurídico cuando las personas en su momento van a llegar a un acuerdo de establecer el objeto, el precio, las condiciones, tiene que ser un objeto lícito, ¿verdad? Y entonces viene todo lo que la ley regula en tema de un negocio. ¿Por qué les hago ver esta, digamos como que les voy adelantando el tema materia civil y materia penal? Porque al momento de que uno hace un negocio jurídico, porque al final en la vida todos realizamos negocios jurídicos todos los días, pero que a veces nosotros no sabemos. Desde el momento que ustedes van, por ejemplo, a comprar algún lugar, entiéndase cualquier objeto, ropa, zapatos o lo que ustedes compren, un teléfono, lo que ustedes quieran comprar, ahí hay un negocio, ¿verdad? Entonces, ustedes van a pactar en su momento cuánto o qué es lo que ustedes van a comprar y el valor del mismo. Al momento de realizar una inseminación, también aquí lo que la ley establece es que ustedes van la persona va a pactar ciertas condiciones y al realizar la inseminación artificial, en este caso, ¿verdad? No se cumpla con lo pactado, ¿verdad? ¿Cómo puedo probar esto? En algunos lugares, los que se han visitado algún médico o alguna actividad, digamos, de una enfermedad, alguna cuestión de salud, a veces hay lugares donde piden el consentimiento de las personas y firmar un documento para cualquier aspecto que pueda darse. En el ámbito legal nosotros, en este caso cada uno de ustedes, en el caso mío, para realizar cualquier negocio que sea, lo más aconsejable es que ustedes siempre tengan un documento, ¿verdad? Un documento donde se hagan valer o donde se hagan ver las condiciones sobre las cuales ustedes van a pactar. Entonces, al momento de que alteraran fraudulentamente esas condiciones, es donde se da la inseminación fraudulenta. No sé si está claro. Sí, licenciado, gracias. Bueno, Francisco, por favor. Sí, licenciado, saltándome un poquito, yo me conecté un poquito tarde a la clase, pero creo que ya vimos el artículo 225C, que era la experimentación. ¿Sí es así? Así es. Sí, gracias. Ajá. Usted hablaba acerca de la voluntad de la mujer, y aquí en este caso establece que aún con el consentimiento de la mujer se realizaran ellos experimentos destinados a provocar su embarazo, también será sancionado con las penas que ahí impone el artículo. Y el párrafo siguiente establece que no se consideran experimentos los diversos intentos para procurar el embarazo. Usted podría, si tuviera el conocimiento, Lick, podría compartirnos qué tipo de experimentos podrían ser tomados en cuenta para que encuadren en este artículo. Lo que pasa es que, mire, pues, en el caso de hablar de un experimento, ¿qué significa? Yo voy a experimentar con ustedes y vengo, por ejemplo, digamos que yo soy médico y si yo no he realizado, o sea, o yo no soy médico, porque hay personas que se atreven a hacer ciertas cosas que no tienen primero el conocimiento, ¿verdad? Y no tienen la preparación para poder realizar algo. Entonces, el tema, lo que la ley establece aquí, lo que tenemos que tener claro es lo siguiente. Primero, la inseminación. Yo voy a preguntar a todos, ¿verdad? ¿La inseminación en Guatemala es permitida? Sí, licenciado. Yo creo que no está prohibida. Si no está prohibida, es permitida, ¿verdad? Para cualquier persona que la realice. Todo ciudadano es libre de hacer lo que la ley no le prohíbe. Exacto. Entonces, ¿podemos realizar inseminación? Sí. Cualquier persona que en su momento, por alguna circunstancia, ¿verdad? No pueda, en este caso, quedar embarazada, hablando del tema de las mujeres, o en el caso del hombre, no pueda en su momento venir y dejar embarazada a su esposa o a alguna persona. Lo que la ley regula en el tema de la inseminación, entonces, es que la inseminación no, digamos, no está prohibida. ¿Verdad? Segundo, en el tema del artículo 225C, lo que establece es que con el consentimiento de la mujer, realizar en ella experimentos destinados a provocar su embarazo. Es decir, ustedes cuando acuden a algún profesional, el profesional no va a experimentar en ustedes. Es decir, una persona que conoce su trabajo, ¿verdad? No va a experimentar, sino lo que va a hacer es poderlos asistir a ustedes de una forma técnica y de una forma profesional para poder realizar, en este caso, esta actividad. Es decir,
el segundo párrafo de este artículo 125 lo que regula es que no se consideran experimentos, ¿verdad? Los diversos intentos para procurar el embarazo que se realicen conforme a una técnica ya experimentada y aprobada. Cuando hablamos nosotros de técnicas, ¿verdad? Ya experimentada y aprobada, yo en su momento no les puedo decir a ustedes, miren, esta es la técnica, porque primero, yo no soy médico, ¿verdad? Yo no soy médico y yo no sé las técnicas digamos, técnicas ya aprobadas o técnicas ya experimentadas que hayan sido, digamos, aprobadas por medio de la ciencia de la medicina. Nosotros como abogados en su momento, para poder ver un caso, digamos, de esta naturaleza, que a la oficina, digamos, a mi oficina o a la oficina de ustedes llega una señora y le van a decir, mire, fíjese que yo fui con tal persona, porque a veces hay gente que no se va con profesionales. Yo sé que algunos de nosotros hemos caído en ese error, digamos, si lo vemos así, de que cuando uno está enfermo a veces acude a otra persona que les va a decir, mire, tome medicamentos a veces naturales, tome esto o aplíquese esto me funcionó, le funcionó a un familiar, pero a veces no son personas profesionales. Entonces, el experimentar, e incluso también puede ser un médico, pero que si no conoce los procedimientos y técnicas ya experimentadas y aprobadas, podría caer en un delito de esta naturaleza. ¿Quién nos ayuda? Es decir, si yo tengo que conocer un proceso de esta naturaleza y tendría que asesorar a una persona, de esta situación ustedes tienen que auxiliarse de un médico, ¿verdad? Porque son ellos los que conocen las técnicas y procedimientos debidamente establecidas dentro del ámbito de la medicina. No sé si estamos bien ahí. Sí, Lick, muchas gracias, muy amable. Para servirle. Entonces, continuamos. Roberto. Licenciado, buenas noches. Perdone una consulta. Las personas que realizan esto de forma fraudulenta, ¿qué consecuencias tienen? Las consecuencias, pues en este caso, lo que la ley establece. Si es una diseminación fraudulenta, la ley establece que tendrá prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial hasta de 10 años. Gracias, licenciado. A la hora. Bien, entonces pasamos al siguiente título, ¿verdad? Del Código Penal. Respecto a los delitos que atentan contra el orden jurídico familiar y el estado civil de las personas. Lo que la ley regula acá es que para poder celebrar un matrimonio civil, recordarán ustedes que la misma ley pues regula quienes en su momento pueden autorizar un matrimonio. Ya ustedes ya vieron Civil 1. Compañeros, no sé si ya vieron Civil 1. Sí, licenciado. Ya, Sí. licenciado. Yo, Lick. Entonces recordarán ustedes que cuando vieron Civil 1 les enseñaron todo lo relacionado a la persona, a la familia, y les fueron explicando todo lo relacionado al tema de ya la familia a partir del artículo 78 del Código Civil, que regula lo relacionado, que se debe entender por matrimonio, y ahí les explicaron a ustedes, ¿verdad? A veces uno le pone atención, algunos otros no le ponen atención, y dentro de todo esto es importante que ustedes manejen todas las demás ramas del derecho, porque recordarán que en el código, en Derecho Penal 1, ustedes vieron las características del derecho penal, les explicaron cuál era que el derecho penal, por ejemplo, es de última ratio, es decir, la última instancia en la cual nosotros podemos acudir a la misma, y entonces para poder saber nosotros interpretar y saber el derecho penal, tienen que manejar las otras ramas del derecho, porque si no, ustedes todos van a decir que todo es delito y en su momento no todo va a ser delito, sino a veces hay que agotar unas instancias previo a poder pasar a un proceso penal. Esto es importante porque, por ejemplo, ustedes van a ver en civil, ya ustedes a futuro van a entrar a ver el tema de contratos, van a ver negocio jurídico, van a ver toda esa parte que se realiza en su momento por medio de instrumentos públicos, como lo son las escrituras públicas. Y también en procesal penal ustedes van a ver adelante que van a haber cuestiones prejudiciales, es decir, que previo a pasar a un proceso penal hay que agotar una vía.
Y de esta manera, pues decirles a ustedes que en materia de familia, como lo que vamos a ver ahorita, son aquellos tipos penales que van a atentar el bien jurídico tutelado, que vamos a empezar, es el orden jurídico familiar y el estado civil de las personas, ¿verdad? Desde la Constitución, recordarán ustedes, voy a hacer un repaso así general del matrimonio, porque el artículo 78 del Código Civil, pues establece que el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar, educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Recuerdo que eso es lo que dice el artículo 78 del Código Civil, ¿verdad? Entonces, desde ahí empieza todo lo relacionado al código, en el Código Civil, lo relacionado al matrimonio. En el artículo 47 de la Constitución y el artículo 49 de la misma, por ejemplo, el artículo 49 de la Constitución, que establece que el matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios en ejercicio y ministros de cultos facultados por la autoridad administrativa correspondiente, ¿verdad? Entonces, constitucionalmente, ¿quiénes pueden autorizar un matrimonio? Ustedes van a saber que es primero alcaldes, pueden ser concejales, notarios en ejercicio, que ustedes van a ser notarios a futuro, y ministros de cultos facultados por la autoridad administrativa correspondiente. Ahí, constitucionalmente, están quienes van a autorizar, ¿verdad? El Código Penal, pues, establece en su artículo 226, quien contrajere segundo o ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se impondrá a quien siendo soltero contrajere matrimonio a sabiendas con persona casada. Entonces, aquí vemos nosotros la sanción acá que la ley establece, que es para la persona que va a contraer matrimonio. Ustedes como profesionales del derecho también tienen que saber que el artículo 88 y 89 del Código Civil regula los impedimentos por los cuales no podría autorizarse un matrimonio. Entonces, de esa manera, ustedes tienen que tener en cuenta siempre manejar la ley, ¿verdad? No solo materia penal, sino todas las demás leyes, al momento de que ustedes tengan el conocimiento de un matrimonio ilegal, ¿verdad? Es decir, hay personas que no han inscrito su matrimonio ante el Registro Nacional de las Personas, pues de esa manera sí puede existir, digamos, un tipo de sanción por simular algún matrimonio, ¿verdad? En el artículo 227 del Código Penal regula ocultación de impedimentos. Quienes contrajeren matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta serán sancionados con prisión de 2 a 5 años. Igual sanción se aplicará a quien contrajere matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta y ocultare esta circunstancia al otro contrayente. Cuando ustedes a futuro, como notarios, porque van a actuar algunos como abogados, otros como notarios, pero la ventaja que nosotros tenemos en esta profesión es que van a tener ustedes las dos profesiones, ¿verdad? Y un grado académico como es el licenciado en ciencias jurídicas. Entonces, tenemos que manejar y saber esto, porque al momento de la celebración de un matrimonio, nosotros como notarios tenemos que hacer un juramento legal donde las personas manifiesten, ¿verdad? Que no encuentran ningún impedimento legal. Y también ustedes al tener la documentación en su poder para poder establecer el estado civil de una persona, tienen que darse cuenta si no existe un impedimento. Les pregunto, ¿con qué documentos nosotros acreditamos el estado civil de una persona? ¿Con el DPI, licenciado? DPI, dicen. ¿Alguien más? Como partida de nacimiento. Ahí vamos. ¿Alguien más? La constancia de soltería, recuerdo, licenciado, que una oportunidad creo que lo hablamos. Sí, no te miro. Bueno. Solo para Dulce María López, perdón. Licenciado, usted puede silenciarla desde ahí de su dispositivo. Fíjese que no me da la opción. Bueno, entonces, en este caso, vamos a ver, veamos. En el tema, creo que no me da opción de silenciar. Dulce María, ¿perdón, me escucha?
Yo creo que le tiene que hablar fuerte, Lick, si no, no le escucha. Bueno, ahorita que solo vamos a ver si aquí me da opción. A ver. Por lo menos hoy no están negociando vestido. Hoy no. Entonces vamos a ver el tema acá de no me da opción. En este caso, entonces, recuerdan ustedes que para poder ver el estado civil de una persona es a través del certificado de nacimiento. Entonces, algunos le llaman fe de edad, otros, pero es certificado de nacimiento, algunos partidos de nacimiento. Con esto podemos ver nosotros el estado civil de una persona. Porque para ustedes, en el ámbito de familia, del derecho civil 1, pudieron haberse dado cuenta y pudieron, o sea, que les hayan explicado, el estado civil de una persona no consiste solamente en el tema de soltero o casado, ¿verdad? Sino el estado civil de una persona conlleva a, digamos, a un tema más amplio, en el sentido de poder ver el tema, digamos, todo lo que conlleve la vida de una persona, porque en el certificado de nacimiento, ahí a ustedes les va a aparecer todas las anotaciones. Los que tienen un certificado de nacimiento pueden darse cuenta que hay una parte, en la parte de atrás, donde hay anotaciones, ¿verdad? En las anotaciones, ahí le van a escribir a ustedes todo lo que ha pasado, en ese caso, todo lo que ha pasado dentro del tema, digamos, de su vida, ¿verdad? ¿Entiendes? Contrajeron matrimonio, se cambiaron nombre, todos los aspectos de su vida, ¿verdad? Se divorciaron, todo va a aparecer allí. Y de esa manera, pues nosotros podemos darnos cuenta de cómo está el estado civil de una persona, ¿verdad? Entonces, esto es importante que ustedes lo manejen porque en el ámbito del derecho civil sí tienen que tener en cuenta esa parte. Pasamos al siguiente artículo, que sería la simulación. En el artículo 228 del Código Penal establece: quien engañando a una persona simulare matrimonio con ella será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Con igual pena serán sancionados quienes con ánimo de lucro, otro propósito ilícito o con daño a tercero contrajeren matrimonio exclusivamente para cualquiera de esos efectos, sin perjuicio de las otras responsabilidades que pudieran derivarse de su acción. Entonces, el artículo 226, 227, 228 del Código Penal, si ustedes ven la sanción, o decir las penas que se van a imponer, es para las personas que en su momento contrajeren matrimonio o en su momento realizaran algún tipo de engaño a las personas, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos ver nosotros la forma que la ley establece. ¿No hay ninguna duda ahí? Lick, todo bien. Entonces, ahora pasamos al siguiente artículo, que es el artículo 230. El artículo 230, pues, establece celebración ilegal. Quien sin estar legalmente autorizado celebrare un matrimonio civil o religioso, será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a otros delitos en que pudo incurrir. Algo importante que ustedes deben de manejar allí es lo relacionado a que cada persona que realice un matrimonio tiene que estar debidamente. Dulce María. Licenciado, mejor sáquela. Ya llamamos otra vez del aire aquí. Ahí hablar. Su papá me llegó a decir hoy si voy a ganar todo. ¿No?
sí. Uy, ¿por qué? Con la vela, güey. Pero ahí ya se me fue, ya se fue. Sí, ya. Ah, bueno, es que yo pensé que porque ella estaba diciendo. Tal vez que Pero solo. Bueno, le dije, ya ven, ya para alejar. No, pero hay que porque entonces yo llego a la supuestamente a ver la resultado. Entonces, la gente la van a llevar Hay que organizarla. Dulce María, tu micrófono está activado desde hace rato. Isabel. ¿Otra vez? Dulce, tu micrófono. ¿Y cómo vamos vamos que nos den a ver, pues mi mamá llegó de desayuno, pero quiero hablar con él. Por eso, pues, si no se va, entonces nos vamos a ir. Es que tengo que mandar ahí. No. Dice que ya se van, también tal vez ya no trae bulla. Vamos a cerrar esa sesión y vamos a iniciar otra porque no puedo. Gracias, licenciado. Cuidado, pues no te vas a acercar al agua. Y ya no la acepta a ella. No quieren, no me voy, no te quiero. Te viene yo mejor es que están, pero si se puede meter uno al agua, pues. La pura se llena. Mira, mi
Relación privada, te fuiste, ¿no? Sí, me fui. Pero es que no el micrófono. Ya te empezó bien.